tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Vamos a continuar con el mismo tema que compartí el domingo pasado. Acuérdense que el texto base de compartir el domingo pasado estaba en Romanos 8, del versículo 26 al 39. Y la verdad es que lo voy a leer de nuevo, porque como dije, es el versículo base por la cual el Señor puso una inquietud en mi corazón de poder compartir con ustedes. Y como ya tienen identificado el texto, lo leo igual, felizmente, gracias a la tecnología puedo leer desde aquí. Y de igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Vayamos entendiendo el contenido de lo que está diciendo la Escritura. Habla de una debilidad. ¿Ya? Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Vale decir, hay una flaqueza, hay algo que no está enteramente reforzado, por decir así, espiritualmente. Pues, ¿qué hemos de pedir? Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Es decir, ¿cómo en el fondo, en buenas cuentas, cómo orar? Eso es lo que está recomendando el apóstol Pablo. Y fíjate que frente a esto hay un texto en la Escritura que dice, para apoyar esta parte primera del versículo, dice, pedís, dice, ¿se acuerdan de ese texto? Sí. Y pedís mal, y por eso no recibís. Vale decir, estamos haciendo las cosas no siempre mal, pero no estamos pidiendo como corresponde. Pero nosotros tenemos un intercesor, quien actúa en favor de nosotros. Y ese es el Señor a través del Espíritu Santo. Continúa el texto, es interesante entender esto. Dice que pedir como conviene no lo sabemos. En rigor, de pronto nos enfrentamos en nuestro tiempo de intimidad, Señor, y no sabemos para dónde irnos con la dirección de la oración que tenemos que tener. Eso en general en cuanto a la orientación. Pero dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, y me voy a tener esta palabra que continúa, dice, gemidos indecibles. ¿Por qué no me da lo que significa la palabra gemidos indecibles? Léanlo ahí lo que dice. ¿Qué dice? La expresión gemidos indecibles es el significado, es sin palabras. ¿Usted escucha los gemidos de Dios? Porque estamos hablando de un contexto espiritual trasladado a un contexto humano. Yo no escucho los gemidos que el Espíritu Santo genera ante el Padre por causa de las necesidades que tenemos nosotros. Por eso que el apóstol Pablo en Santiago dice que pides y pides mal, y por eso que no recibes. Es decir, es una clara necesidad de saber qué debemos pedir. Entonces continúa, dice, hace referencia a gemidos impronunciables humanamente hablando. El contenido de esta palabra, gemidos indecibles, son conceptos impronunciables, no se pueden pronunciar. Caen en la dimensión celestial, en la dimensión espiritual. No son comprensibles para uno, pero para Él sí. Él clama por nosotros, el Espíritu Santo está en medio de usted. El Espíritu Santo quiere favorecer su oración, pero pedimos mal. Santiago es más duro, al finalizar ese texto.
dice que lo hacemos para los placeres o para la complacencia del mundo, dice, algo así. Entonces, yo sé que no es la dimensión en la cual yo quiero hablar esta mañana, porque yo no creo que usted esté orando para que el Señor le mande un bombón de novio, o al revés, no es eso. Es una cosa de pedir bien, de tener la confianza en Él. Por eso que Él habla de gemidos. ¿Quién clama a Dios por usted? El Espíritu Santo. ¿Cómo? Con gemidos indecibles, impronunciables, humanamente hablando. La única forma, particularmente, para hablar en un idioma muy directo con el Señor es a través de el don de lenguas, que usted no lo conoce, pero es audible. Pero cuando usted tiene esa gracia, o Dios le ha dado ese don, de orar en lengua, usted llega a una dimensión espiritual superior, donde Dios escucha sus ruegos a través de ese código inidentificado, no identificado. No se puede entender lo que usted habla en lengua, ¿sí? ¿Quiénes de aquí, por favor, y lo digo respetuosamente, quiénes de aquí hablan en lengua? Por favor, levanten la mano. Hay varios. Cuando usted habla en lengua, hermano querido, ¿usted sabe lo que está diciendo? Pero él sí lo sabe. Él conoce lo que está clamando su corazón. Por eso es que es tan importante también adquirir el don de lengua. Eso sería, guardando las proporciones, en el terreno humano, sería un gemido indescriptible. No sé lo que digo cuando yo estoy orando en lengua. El Espíritu Santo quiere intervenir por su vida, para que Dios obre en su vida frente a la necesidad que usted tiene y por la cual está invocando el nombre de Dios. Sigo en esto, ¿no? Entonces dice que constituyen códigos imposibles de descifrar por palabras o sonidos humanos. ¿No se entiende? Es decir, la intercesión que el Espíritu nace de ser hace, ¿cierto? Yo le pasé mal el escrito a la Jackie, ¿eh? Así que ese es un error de... Qué bueno, qué rápido. Es decir, la intercesión que el Espíritu hace por los creyentes no se puede expresar. ¿Entendieron esta parte, hermanos queridos? Qué interesante entender esto, muy interesante. ¿Sabe por qué? Porque siempre cuando usted eleva su oración a Dios, hay un ruego de parte del Señor por nuestras vidas. Pero nosotros creemos que Dios no nos escucha. A veces creemos que Él no está atento a nuestros ruegos. O usted no ha escuchado a algunas personas. En mis años de vida cristiana, yo he escuchado a muchos que dicen, no, es que parece que Dios le escucha a algunos y a otros no. Error, no es así. Dios escucha a todos los que comprometieron su vida con Él, los que fueron convertidos por acción del Espíritu Santo en su vida, porque usted vivió un arrepentimiento. Pero las conversiones también pueden ser fraudulentas, ¿sabía usted? Hay personas que declaran con sus labios que verdaderamente Jesucristo va a ser el Señor de su vida, pero verdaderamente hacen las cosas que ellos quieren hacer. Y eso no es hacer la voluntad de Dios, ni es hacer la voluntad del Padre, sino que es hacer mi propia voluntad. ¿Cuántas veces en nuestra vida? Porque nosotros
sujetos de errores permanentes y constantes. Somos humanos, no somos perfectos, cometemos muchos errores. Es por eso que el Espíritu Santo gime. Entonces algunos llegan hasta tener un problema de conciencia, ¿no? Es que cada vez que pasa yo me pego la arrepentía y de nuevo me equivoqué y de nuevo cometí un error. Hermano, hay un gemido previo a tu ruego. ¿Sabías tú eso? Bueno, ahora si no lo sabías, ahora lo sabes. Este gemido que Dios hace por ti y por mí produce el cambio y la transformación que tú quieres tener en la vida en Cristo Jesús. Así es que oramos o pedimos, dice la Escritura, Santiago 4 dice, pedimos y pedimos mal. Por eso es que no recibís. ¿Cómo sería la conjugación, profesora Pati? ¿Recibes o recibiréis? Ok. No recibimos. Hablaba con Jean-Pierre recién, decía, bueno, tú tienes una estrecha relación con tu mamá. ¿Sí? Esa relación estrecha que tienen los hijos con el padre es la que necesita tener el padre con los hijos. O díganme ustedes que son papá o mamá, ¿no entregan todo por sus hijos? Todo. Las mamás, ¿cuánto entregan por sus hijos? Desde que están en el vientre, le entregan todo. El amor, el cariño, el cuidado por sus hijos. Van creciendo y le sigue dando. Aún estando mayores, siguen estando preocupados por los hijos. ¿Cuánto más creen ustedes que nuestro Padre Celestial está preocupado por usted y está atento a lo que usted desee que sea la voluntad de Él en el corazón suyo? Y Él, para aquellos que ven algunas situaciones críticas como imposibles de superar, hay alguien que está generando gemidos indecibles para que Dios haga la voluntad de Él en su vida. Así que sigamos confiando en Él. Por eso que el texto de aquí y el título de este mensaje es Más que victoriosos, dice la Escritura. Pero yo le saqué el más, porque no podemos comprender que siendo victoriosos somos más aún victoriosos. Quedémonos con el calificativo de victorioso, porque el más victorioso entra en una dimensión espiritual mucho más profunda que el ganar. Cuando usted tiene los deportistas o los atletas principalmente que cruzan una meta, ellos compiten hasta alcanzar, pasar la meta. ¿Verdad? Ahora que estuvimos nosotros viendo el Panamericano, ahí nos dábamos cuenta cómo los atletas, aún en condiciones muy deplorables, físicamente hablando, lograban cruzar la meta. Pero habían algunos que salían como un avión y se subían al podio. Pero cuando cruzan la meta, se acaba la competencia. ¿Sí o no? Se acabó la competencia. La Escritura dice que somos más que vencedores. Entonces me cupo la siguiente pregunta. Cuando yo he pasado a la meta, ¿qué espera el atleta? Terminan extasiados, locos, cansados, agotados, algunos caen al piso. Pero no hay nada más después de una competencia. Pero Jesús dice que hay algo más que ser vencedores. Por eso es que nos da lugar a que usted no tenga respuesta a sus oraciones, porque pedimos mal. Porque pedimos
bajo intereses precarios, elementales, humanos, y no pensando en que Dios tiene un propósito mayor para su vida. Dame a ver, los primeros temas. Después del segundo viene el siguiente. Aquí dice, en lo que estábamos leyendo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y ya expliqué esto la vez pasada, el predestino y la justicia y todo eso. Pero interesante entonces entender que los gemidos indecibles es la intervención de Dios en pro de las oraciones y de las necesidades que están naciendo en su corazón. El 31, dame el 31 ya viene, ¿sí? A ver, una reflexión. Es cuando los profesores preguntan, bueno, ¿qué opinan de esto? ¿Qué piensan de esta materia? Y sacan un niño ahí a que le explique lo que recién acaba de explicar el profesor. ¿Ya? Algunos no quieren salir porque tienen temores. La pizarra, a mí cuando estaba en el colegio, salía tiritando. Se me movía la vera, pero para arriba y para abajo. No hay seguridad. Entonces el apóstol acá nos hace la pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? A ver, yo estoy explicando algo del gemido indecible, de que pedimos mal, que no recibimos lo que debemos recibir, pero la pregunta del apóstol dice, pero ¿qué pues diremos a esto? A ver, díganme por favor, ¿qué opinan ustedes de lo que he dicho? Entonces, el apóstol sigue explicando, dice, si Dios es por nosotros, gemido indecible, Dios es por nosotros. Él está atento a tus ruegos, a tus peticiones. Pero no tenemos éxito en nuestras peticiones porque no vemos el resultado. ¿Según qué? ¿Según lo que queremos o según la voluntad de Dios? Si usted es un hijo de Dios, usted debe esperar la voluntad de Dios para su vida. Porque Dios lo ama, por sobre todo, es como explicaba de las mamás. Hasta la fecha. Ayer estuvimos en la casa de Mario, con Renato. Y Juanito, ¿se acuerda Juanito? Ya no es, Juanito está bonito, está grande, está en la universidad y todo. Y la Paola se despidió, chao mi amor, que te vaya muy bien, cuídate. Todas las mamás hacen lo mismo. Porque está el amor de madre por el hijo. Así es el amor del padre por ti. Pero como no lo palpamos, porque la Paola salió y le dio un beso en la mejilla al niño. Pero Dios no te da un beso en la mejilla. Pero está ahí. Hay un gemido de parte de Dios por tu vida. Él quiere lo mejor para nosotros. Porque somos predestinados para su obra. Hermanos, debemos tener conciencia de nuestro rol como hijos de Dios. Tan interesante comprender esto, que Él nos sea revelado para que su vida sea de victoria en victoria. Somos más. El apóstol Pablo, yo no sé cómo pudo escribir eso, más que vencedores. El atleta que cruza la meta, cuando la cruza, se acabó la competencia.
Pero Pablo dice que somos más que esos atletas que cruzaron la meta. Entonces tú sigues corriendo el proyecto de Dios para tu vida. A no terminar en la mitad del camino. A no doblar las rodillas, hermano querido. Estás pasando por pruebas, por luchas, por dolores, por injusticia. Alguien juzgó tu vida indebidamente, indignamente. Oh, a Pablo le pusieron, dice, ¿qué dijo Pablo? Pablo dijo que se le había dado un aguijón en la carne. Cuando mi carne se ensoberbece. ¡Chac! Un aguijón, un pinchazo, para que te acuerdes cómo padeció Jesús allá en la cruz. Y por causa de su muerte hoy día eres libre. Eres libre, verdaderamente libre eres. Entonces, cuando hablamos de los gemidos indecibles, estos son los ruegos de Dios por tu vida y por mi vida. Dice, el que no escatimó, nuestro Padre, ni a su propio Hijo. Lo envió en sacrificio por sus vidas y por mi vida. Usted estaba inscrito en el libro de la vida. Qué gran noticia. Qué gran noticia. Es decir, usted iba a tener una relación con Dios hasta la eternidad. ¿Sabía eso usted? Hasta la eternidad. Hasta siempre. Añore, ansíe, desee. Por eso que la muerte es un medio para alcanzar la victoria final, la más que vencedores. Venceremos terrenalmente hablando, pero seremos más que vencedores, porque el más es un nivel espiritual, celestial, donde nosotros los elegidos de Él estaremos juntos en ese lugar. ¿Ha pensado usted de hermanos que no los vemos y que alguna vez estaremos juntos allá? Y si usted tiene una diferencia con el hermano y no lo perdonó, chuta, yo no sé qué va a pasar. No me atrevo a decir, a vaticinar nada. Pero la palabra más que vencedores es en una dimensión espiritual. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Bueno, el enemigo de Dios siempre desea meternos en algún problema a nosotros. Dios es el que justifica. Él ampara tu vida. Él ampara tu dolor. Él ampara tu sufrimiento. Él ampara las dolencias de tu corazón. Dame los calificativos que di el otro día, ¿te acuerdas? Estos mismos. Estos mismos. Mire usted, yo hice unas pequeñas anotaciones de esto. Voy a verla acá. Soledad, dolor físico, enfermedades, dolor del alma. ¿Ya? Lee tú, a ver.
dureza de corazón, crisis diversas, económicas, salud, pánico, etc. Familiares, levantar falso testimonio, ataduras recíprocas, envolverse en mentiras. Hermano, estas cosas que yo identifiqué, todas son dolores en el corazón y aún más profunda en el alma. ¿Cómo las sacamos? Hicieron un estudio, cierto organismo, no sé quién será, el Instituto de Salud, no sé, pero la cantidad de farmacias que hay en ciertos sectores de la ciudad es pavorosa. Entonces uno se pone a pensar, estamos todos enfermos. Todos los chilenos están enfermos, todos los santiaguinos estarán enfermos. Pero no, tú vas a otras ciudades y es la misma. Las cadenas de farmacia están en las 4 esquinas para comprar todos los remedios que necesitas. Y no sé si sabemos todos, pero los remedios son simplemente paliativos. No resuelven, especialmente uno, el problema del alma. El problema del alma lo resuelven los psicólogos y hoy día fuertemente los psiquiatras. Es decir, son consultados, corrijo, son consultados psicólogos y psiquiatras, pero no resuelven los problemas. Porque caen en el ámbito de la ciencia y entonces todos los remedios que le dan por tomar a las personas son completamente paliativos. Nosotros tuvimos el caso de un discípulo, y a lo mejor se acordarán algunos, ¿cómo se llamaba el chiquillo que se cayó a la piscina, Aurora? Alberto. Ese niño se tiró a la piscina cuando estaban los jóvenes, y este niño se tiró con otros jóvenes a la piscina. Y los demás salieron, nadaron en una piscina, no me acuerdo en qué lugar, pero salieron. Y él no salía, y no salía, y no salía, y no salía. Y ahora han pasado 3, 4, 5 minutos que no salía. Y lo sacamos y está medio asfixiado. Está al hospital y toda la cosa. Y Alberto quedó enfermo. Y lo único que recordaba, él perdió la memoria. Lo único que recordaba era mi teléfono y mi nombre. Y me llamaron, la madre, y lo fuimos a ver con Aurora al Open Door. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de entrar a ese lugar. Es terrible. Open Door. Es terrible, donde tienen a todas las personas que tienen un tratamiento psiquiátrico. Es impresionante, son verdaderos zombies. No, el que acá en Puente Alto. El Peral. Open Door, bueno, antes se llamaba Open Door, no sé ahora. Ahora se llama Sanatorio. Es impresionante. Y cuando llegaba el Alberto, caminaba como un zombie. Alberto debe haber tenido 28 años, 27 años. Quedó enfermo. La carencia de oxígeno en la irrigación sanguínea cerebral lo puso mal. Entonces, una vez se acercó el enfermero, me dice, Alberto está bien, me dice, pero está permanentemente con medicamentos. De repente Alberto salió en alta y caminaba kilómetros. Alberto vivía en La Pintana y llegaba a mi casa a pie. A Recoleta. Pero él sabía dónde estaba mi casa. Sabía mi nombre y sabía mi teléfono. De repente me llamaban,
carabinero de la Pincoya. Una vez me llamaron. Aló, don Hernán Briceño, sí. Tengo un amigo suyo acá. ¿Cómo se llama? Alberto, no me acuerdo el apellido. Alberto. Ah, sí. Está aquí. Tiene que venir a buscarlo. 3 de la mañana ir a buscar al Alberto. Y llevarlo para la casa. Hermanos, lo único que paliaba a este muchacho eran las inyecciones. No hubo sanidad del alma. Aún orando por él. No sanó el alma. Su mente quedó atrofiada. Este país está lleno de farmacias. Entonces yo pregunto, ¿estamos todos enfermos? Parece que sí. ¿Estamos todos enfermos? Hermanos, usted tiene la posibilidad de no estar enfermo. Cuando pida, y pida bien, no pida mal, y entonces recibirá. Sigo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, gloria a Dios. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, está a la derecha. Cuando estaba Jesús con los apóstoles, se acercó uno y le dijo, Señor, estaré al lado tuyo. ¿Qué tal? Jesús no aguantaba los pitutos. Hoy día los pitutos es parte de la cultura de este país, el pituteo. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Intercede cómo? Con gemidos indecibles. Hay una intervención de Dios por tu vida. Hay una intervención de Jesús por tu vida. Hay una intervención de Jesús, del Espíritu Santo, quise decir, por nuestra vida. No nos sintamos desamparados. Y de repente yo veo a hermanos, a hermanas que están demasiado agobiados. Venid a mí, que yo os haré descansar. Pero tenemos que ir donde Él. Tenemos que mover la máquina para llegar a estar con Él. La idea de esta mañana es motivar su corazón, es animar su corazón, es seguir confiando en nuestro amado Jesús, es seguir adelante. La lucha no ha terminado, la carrera no ha terminado. Falta mucho por correr. Falta mucho por avanzar. Tenemos que crecer en este lugar. Tenemos que pedir para que los vecinos sean impactados por este núcleo. Somos como la iglesia invisible aquí. Nadie sabe que hay una iglesia, salvo los caballeros del fútbol, que me empiezo a saludar con uno de ellos. Hola, me dice, hola, nos saludamos. Pero todavía no le digo que esté una iglesia. Tenemos que mostrarnos. Tenemos que ser competentes. El que también intercede por nosotros. Y mira este combo maravilloso. Este combo maravilloso. Es un combo, ¿no? Que está de moda esa palabra, combo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Tributación. No, dice tribulación. Es decir, sufrimiento, dolores, amargura, lo que está acá. ¿Quién nos apartará?
tribulación o angustia o todavía no nos persiguen, ¿eh? Ojo, abro paréntesis. En algunos casos sí. Bueno, En la sí, claro. No, pero hablo así ya una racia anticristiana. A ver, tú eres cristiano, te vamos a ir a buscar y te vamos a ir a preso. Eso no ocurre todavía. En los colegios. No se puede. No se puede hablar de la Biblia, de Dios, nada. Qué terrible. Antes decíamos con cierta guiño de qué vergüenza, decíamos cuando los gringos empezaron con esta cuestión en Estados Unidos. Por ahí partió. Más en Suecia, en España. Partieron ahí. Y llegó a Estados Unidos, que era un país eminentemente religioso, creyente. Y hoy día es parte de su gobernanza hacia las religiones. Y aquí hicimos lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Todo lo malo lo imitamos. Todo lo malo es imitado, es traspasado, es trasladado de un sitio a otro. Y la prueba más evidente es lo que tenemos hoy día en Chile, este nivel de violencia, de muerte y asesinatos cruentos increíblemente. Nunca se había visto en la historia de este país las muertes que han habido en este país. Nunca se había visto. Había delincuencia, claro, pero parece que eran como bien buenones. La delincuencia chilena era como buena. Pero ahora llegó una violencia desatada, de maldad. Bueno, ¿para qué hablar de tantas tragedias que han habido? Pero encontraron unas personas muertas a machetazo en un auto. Es decir, ¿cómo es posible eso? ¡Qué terrible! Hermanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? No. ¿Desnudez? Desnudez, aquí está asociado a la palabra pobreza. No solamente desnudo físicamente, sino que pobreza espiritual. ¿Peligro? ¿O peligro? ¿O espada? Es decir, espada debiera ser una señal de persecución feroz, como la que vivió nuestro país en tiempos pasados. Asalto. ¿Cómo? Asalto también o ese tipo de... Claro. Sí, puede ser. Continúa esta parte que dice, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Parece que esta parte final del apóstol Pablo todavía no se cumple. Dice que por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Uno, si lo entiende tácitamente, habla de muerte de muerte, de terminar la vida, parece ser, pero no es eso. Puede ser de la parte de que uno perdona y uno muere como persona. Somos y ignorados también. puede ser también por eso. Yo creo que tiene que ver también con el menosprecio. En general, la gente, uno en la parte laboral o en diferentes ámbitos de la vida, uno manifiesta que es cristiano y te miran en menos, claro, como débil, como alguien que no tiene, o sea, te menosprecian, básicamente. Tienes que Por ahí va. bajar los brazos y aguantar todo por Te causa miran, de- te miran raro. por ahí va. Claro. Todo lo que han dicho está correcto. Está correcto. No pongo en duda lo que usted dice. Pero la pregunta es, ¿estás muerto o estás vivo? Claro, porque no estamos muertos realmente. Te trataron mal y quedaste vivo. Te ofendieron y quedaste vivo. Ahí se refiere Te ofendieron y hicieron muchas cosas, te levantaron calumnias y quedaste vivo. ¿Cuándo estamos muertos?
Cuando tenemos a Cristo. Cuando esas cosas que nos suceden, por ejemplo, porque cuando nos convertimos, morimos, ¿cierto?, la antigua manera de vivir y nacemos una vida nueva. Tenemos que vivir muertos en realidad, porque para que las cosas que hacen, que nos hagan, no nos afecten. Ahí tú dices que está vivo, claro, porque la carne es la que reacciona frente a un desprecio o a algo que te hacen, que te duele, porque la carne es la que sufre, la que duele. Es interesante entender lo que la Escritura nos está enseñando. Yo creo no es que estamos muertos como dice la Aurora. Estamos muertos cuando morimos a nuestros deseos para hacer la voluntad de Cristo. Así es. Estamos con una pata en el cajón, siempre, con una pata Volvemos fuera a nacer. de la vida. Nuestra carne muere al pecado por estar en Cristo. Nos cuesta estar muertos, como dice la palabra, que somos muertos todo el tiempo. Sí. No estamos todo el tiempo muertos, estamos vivos, Estamos vivos, pero muertos. morimos al pecado. Claro. Qué buena esta reflexión, ¿no? ¿Qué dices tú, Renato, respecto de la muerte? En esta dimensión espiritual o como tú la creas. ¿Cómo la comprendes? Es que el texto, hay que ceñirse a lo que el texto está diciendo. O sea, hay un contexto anterior para llegar a este texto. Entonces hay que considerar el contexto y luego entender el texto. Claro. Y el texto nos está diciendo, por causa de ti somos muertos. Ahora, entendamos una cosa. ¿En qué momento, en qué tiempo Pablo está escribiendo y cuál era la realidad histórica de ese momento? Persecución. Entonces era un tiempo de persecución, un tiempo donde el Evangelio, a los lugares donde el Evangelio se iba a predicar, se levantaban opositores, ¿no es cierto? Habían grandes centros idolátricos y habían también, ¿no es cierto?, templos judíos que cuando escuchaban el tema del Evangelio se levantaban y levantaban al resto de la ciudad para perseguir y aún matar a los cristianos. Entonces el texto nos está hablando de eso. Ahora, fíjense, el lenguaje es el que tiende a confundirnos, porque dice, somos muertos todo el tiempo. Ayer hablábamos en un momento cuando yo les decía, fíjense el lenguaje que tienen los judíos, muy distinto al lenguaje que tenemos nosotros, porque ellos entienden el tema desde el principio. Si nosotros hoy día dijéramos que nosotros, quien enseña adelante se para y dijéramos esta frase, y la usábamos ayer, y dijéramos esto, cuando nosotros estuvimos en el Edén y pecamos, Te van a decir, ¿cuándo? ¿ah? ¿Cuándo estuve yo en el Edén? ¿Cuándo yo pequé en el Edén? Pero tu padre y tu madre estuvieron en el Edén. Nuestro padre y nuestra madre estuvo en el Edén. Y ellos pecaron. Y nosotros estábamos en los lomos de ellos. Han pasado generaciones y generaciones, pero nosotros estuvimos allí. Y cuando Pablo aquí está hablando, está usando ese lenguaje, cuando está diciendo, por causa de ti somos. Murió ella, murió algo de mí, porque es mi hermana, porque es mi familia, porque es mi carne. Entonces, el texto está hablando en ese sentido, de que somos muertos y somos muertos literalmente. Y por eso, fíjense, lo que cierra el texto es lo que dice, somos contados como ovejas de matadero. O sea, la vida del cristiano de aquel tiempo valía lo que valía la vida de una oveja. Es una comparación, ¿verdad? Correcto. Hay un detalle, gracias. Un detalle, tal cual como leyó el último texto, dice, somos contados como ovejas de matadero. Nosotros conocimos una familia que la persona trabajaba en el matadero. Gracias. Y nos contaba, alguna vez nos contaba, cómo mataban a los animales. Pasaban por un cerco, un espacio muy estrecho, pasaba uno a uno, y había un señor en una parte extrema del lugar que le pegaban con un punzón en la cabeza. Así morían los animales, todos los animales. Pero había uno en particular, bueno, todo alegar, el chancho, se dio la vaca, todo, pataleaban, no querían morir. Pero había uno que nunca berraba, nunca decía nada.
y era un cordero. ¿Será por eso que a Jesús lo comparan con un cordero? Es que es así. Él fue llevado también a la cruz para morir sin tener pecado alguno. Fue juzgado, fue crucificado y murió por nuestros pecados. Así como el matarife busca el punto más crítico del animal, le pone un punzón y le pega con un martillo y el animal cae muerto al tiro. Pero el cordero nunca le daba, no berraba, iba directo a la muerte. Nosotros parece ser que aquí este concepto de muerte es una muerte de continuo hacia aquellas cosas que nosotros debemos dejar de hacer. Muerte a aquellas cosas que nos apartan de la voluntad de Dios. Y para eso tienes que quedarte como un cordero. No le hago más, Señor, perdóname. Discúlpame, Señor. Sé tú en mí lo que tú quieres que yo sea. O seguimos rebuznando como los burros. Seguimos luchando como los toros. ¿Han visto esos toros de los ruedos españoles? Bufan, sí. A veces somos como esos toros. No doblegamos nuestra vida. Sigamos. ¿Cómo vamos? ¿Ves tú cómo dice el 37, Jackie? Antes, en todas, es decir, todas no excluyó ninguna. En todas estas cosas somos más. No me acuerdo bien. ¿Qué es lo que es el más en castellano? ¿Qué es lo que es, Pati, o algún profesor que me diga? ¿Qué es lo que es? ¿Un pronombre? No. ¿Qué es lo que es? No es que me quedo, cabezón. No, ¿qué es lo que es? ¿Una interjección? Una preposición, es decir, antes de algo. Es el caso. Más que vencer. ¿Ah? Ok. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién fue el que te amó a ti? ¿Quién? Por lo cual estoy seguro de que, mira tú, tomen en cuenta este versículo 37, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, fuerzas de maldad, ni lo presente, ni lo porvenir, lo que no veo y que ha de venir a mi vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Maravilloso. Hermano, este versículo usted tiene que tenerlo aquí en la cabeza de memoria. Lléveselo, grábeselo, cópielo, métalo en el refrigerador, en la tele, no sé dónde. Apréndalo de memoria. A cierta edad, como la mía, los versículos se me han ido olvidando. Sabía muchísimos versículos de memoria, ahora me cuesta un poco. Pero qué maravilloso esto, ¿no? Concluyo mi tema, quedo pendiente mucho más, pero no puedo más. Estamos en la hora. Dice, repito y con esto termino, para orar. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles,
ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.